Estamos en nuestro foro ciudadano, avanzamos con los temas. Por favor, el teléfono a marcar 2556-1800. Hemos hablado un poco del tema juventud, que es muy importante. Vamos a hablar del tema de la selecta, donde pues aparecen los amaños de partidos, algo de corrupción dentro de la Federación de Fútbol, que ya se ha hablado antes con bastantes elementos, pero es hasta ahora que se define hacer una investigación profunda. A ver, Claudia, ¿qué piensa usted sobre todo esto que está pasando de la selección? Quizás para abordar un poquito la llamada que hizo el televidente antes de la pausa, yo creo que sí es importante como destacar esa parte que culturalmente a nosotros nos duele más o nos hiere más una traición de la selección que una traición de los mismos diputados dentro de la Asamblea. ¿Por qué la gente se escandaliza de la compra de voluntades y de los amaños dentro de la selección nacional y no se escandaliza de la compra de voluntades dentro de la Asamblea Legislativa? Yo quisiera ver esa misma reacción que ha tenido la población y ese mismo reproche y ese mismo sentir cuando hablamos de compra de voluntades dentro de la Asamblea Legislativa. Quisiera ver esa misma reacción en la ciudadanía cuando se habla de funcionarios corruptos, cuando se habla de personas que están en un cargo público y no se rigen bajo la ley de ética. Entonces, ese mismo sentir quisiera yo que la población tuviera, que no solamente se quedaran, si al final, lo decían un montón de medios, ¿verdad? Al final pareciera que esto es una cosa cultural, que de repente es muy fácil cambiar la voluntad de alguien, que la corrupción no es un tema independiente, aislado, sino que pareciera que todos los ciudadanos somos corruptos o que todos somos, como todo ser humano es corrompible. Es muy fácil en este país, por las necesidades mismas económicas que cada persona pueda tener, comprar la voluntad de alguien. Así que yo me llamaba la atención de, más que todo en el transporte colectivo, es donde se empieza como a llenarte de información sobre esto mismo, porque ha tocado como el corazón de la afición en sí. Ese tema es un tema muy sentimental por lo mismo, ¿verdad? Por la cultura que tenemos que llama la atención a ciertos temas como futbolísticos. Ahora, lo que decían es, bueno, sí es normal la corrupción. No, la corrupción no es normal. Lo normal sería que no hubiese corrupción. La corrupción es anormal. Ahora bien, yo siento que aquí hay que tener como un ojo clínico también, un ojo como hacer un análisis comparativo, ya lo decía Claudia. ¿Por qué no ver de la misma forma las compras de voluntades dentro de los diputados? Tanto que ya se habían dado declaraciones también dentro de los mismos diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué incluso el Ministerio Público no reaccionó de la misma manera? Si fueron declaraciones de futbolistas, declaraciones de diputados también hubieron. Ahora hay secuestro de laptop, iPod y demás instrumentos electrónicos que pudiera tener algún vestigio o rastro o indicio de que hubo amaños, qué sé yo, hacia futbolistas. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio Público no actuó de la misma manera cuando fue el caso de la Asamblea Legislativa? Entonces, yo siento que la población se ha ido más al tema sentimental del hecho de que exista un amaño, al tema de que como ha tocado el corazón de la afición, como es un tema muy de la cultura salvadoreña, por eso es que se ha ido más de ese lado y no ha hecho una comparación sobre temas anteriores, ya lo mencionaba Claudio, sobre el tema de la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa. Pablo. Bueno, lo veo como una crisis de valores, ¿verdad? Y por supuesto una crisis del sistema en general, ¿verdad? ¿Y quién está detrás del sistema? El poder económico. Entonces, donde todo se compra y se vende, ¿verdad? Pero en este caso nos enojamos porque se vendió los de la selecta, ¿verdad? Entonces, si todo se trata de comprar y vender, ¿verdad? Donde vemos como natural la corrupción, donde vemos como normal los amaños en la asamblea, los amaños en todos lados de la política, ¿por qué nos sorprendemos con los amaños en la selecta? Y es deber también hacer un análisis del fútbol. ¿Para qué el fútbol? Es decir, si la corrupción comienza incluso desde los torneos más chiquitos, desde los torneos que organizan en las alcaldías, allí comienza, ¿verdad? Donde ya se sabe a veces quién va a ganar, donde a veces ya se sabe que los dirigentes del fútbol no manejan todo transparente. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos con esto? Lo que sucede, lo veo yo, de que como es un tema que cualquier persona común lo conoce, el fútbol, la pasión del fútbol y todo eso, ¿verdad? Que nos meten en la cabeza de los aficionados y de que selecta siempre con vos y tantas cosas, ¿verdad? Pero al final está clarificándose que esto es un negocio, que esto como negocio tiene alrededor mucho dinero. Las mismas casas de juego son patrocinadoras de equipos de Liga Mayor en El Salvador y en otras ligas.
que alrededor de esto hay un negocio de la FIFA, hay un negocio de las federaciones de fútbol, hay negocios para mucha gente. Todo es un negocio, incluso la delincuencia es un negocio, ¿verdad? Con la venta de armas, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que no distraernos, ¿verdad? Porque esto es una gran distracción, no sabemos, incluso yo tenía temor de que ayer los diputados hicieran algo grave en la asamblea, mientras todos estamos distraídos con la selecta, ¿verdad? Entonces, es decir, como ciudadanos tenemos que ser un poco atentos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? Más allá de la distracción y del gran show que arma la fiscalía inmediatamente, pero claro, cuando a un ciudadano le hacen algo, ahí no va rápido a investigar. Ahí no, es decir, las cosas están al revés. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos distraídos, no nos interesa, no nos involucramos, ¿verdad? Tenemos una llamada, vamos al teléfono. Buenos días. Adelante, buenos días. Buenos días, adelante. ¿Aló? ¿Le escuchamos? ¿Aló? Yo creo que no está cerca del televisor o algo pasa. Oh, aquí la corrupción es a todo nivel, comenzando de los mismos diputados, que con esos sueldos de $500,000 y tantos diputados, aquí nada más deberíamos de tener 14 diputados y no ganar tanto dinero con un país tan pobre y la gente viviendo en la calle y no teniendo ni qué comer. Es una injusticia lo que tener tanto pagos y corruptos ahí en la asamblea, que son narcos y son lavadores de dólares y todo, y todavía sí se recetan esos sueldos de $500,000 al año. Eso es lo que se ve, y lo que está oculto detrás de eso es una injusticia que no debería de ser. Solamente, gracias. Muy amable, gracias por participar. El teléfono está abierto, 2556-1800, y este es el objetivo del foro, participar todos y expresar alrededor de estos temas que son relevantes. Ahora, el manejo del caso, ¿qué les parece? ¿Cómo va más allá de lo fiscal o más allá o la suspensión misma de los partidos, de los 30 días que se le ha puesto a los jugadores? ¿Cómo se ha manejado un poco la cosa? Enseguida, porque tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, yo quisiera tomar el comentario del abogado, el invitado, en cuanto a que los salvadoreños no podemos estarnos distrayendo por cualquier acontecimiento que pueda dar la prensa, en este caso de lo de la selecta. Él dice de que no podemos estar, no podemos dormir, los salvadoreños tenemos ese mal, ya sea profesionales o no profesionales, una emoción del fútbol, se olvidan de todo, y bueno, tiene razón, es de aprovechar cada momento de lo que está ocurriendo en El Salvador, no solamente de lo de la selecta. Entonces, ojo con eso. Y preguntarles también si pudieran crear algún foro, no sé cómo podría decirse, los jóvenes, contra ya la corrupción que mencionó el señor anterior, en cuanto a que ya los diputados deberían de bajar su sueldo, que haya una presión nacional y que señalen a cada diputado cuántos tenemos, y tal vez no necesitamos la cantidad que tenemos. Entonces, ¿por qué no hacerlo ya, de una vez por todas? Si hay tanto joven activo, tanto profesional activo, ¿por qué no hacerlo ya? Es una vergüenza tener tantos diputados que no hacen nada. Solo cuando ustedes pueden ver lo que les enfocan las cámaras y están platicando, hablando por teléfono, tomando agua, que nunca les falta su botellita con agua. Eso es todo lo que hacen. Entonces deberían de, por favor, unirse profesionales, jóvenes y hacer una marcha, no sé, una tipo de manifestación para que ya no pase esto, y castigarlos, obviamente. Ahora en las elecciones, castigarlos y no votar por los mismos, porque ya estamos cansados de ver los mismos y las declaraciones las mismas, dicen, hasta creo que cuando les hacen unas preguntas las mismas cosas te responden, porque como que andan perdidos. Hay varias que así están. Muchas gracias. Muy amable, gracias por participar. A ver, Chloe. Yo quizás solo resaltar la parte de que fue como más un show, ¿vea? Porque al final escuchaba ayer la opinión de un profesional en jurisdicción, y dice él, pues no, vea, no se puede procesar como un delito, no todos los fraudes son sujetos de delito. Al final esto puede quedar nada más en una suspensión para la selección, o de repente una vez quitar a alguno de los jugadores, ¿verdad? Y decir,
pues bueno, no están trabajando correctamente, cambiemos a los jugadores de la selección, pero no hay en sí un delito que perseguir y estamos gastando recursos de la Fiscalía que debería dedicarse a otras investigaciones para perseguir un delito que no existe, porque no es un fraude que se convierta en un delito. ¿Y contra quién es el fraude también? ¿Y contra quién? Contra la afición, o sea, al final es como, ¿qué estamos investigando? No es que no se deba de investigar, pero no es la Fiscalía quien debería investigarlo. En todo caso, quien debería de investigarlo son las mismas autoridades deportivas, no la Fiscalía. La Fiscalía debería estar gastando recursos en investigar delitos que realmente existen, no este tipo de cosas. Y al final es como un poco de distracción, porque yo nunca he visto un para cateo. Los amaños de la corte, por ejemplo. Para los amaños de la corte, por ejemplo, a eso iba. Yo nunca he visto un cateo a las 10, 11 de la noche a uno de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si a un futbolista y no a un funcionario? Entonces, ese tipo de cosas creo que requieren un poquito de análisis. Se convirtió más en un show para complacer a la afición que realmente es lo que importa. A ver, ¿qué dice Juan Pablo? Por supuesto. Como abogado, ahí ¿dónde está el delito o qué va a pasar? Porque esa era una de las dudas. ¿Quién se muestra agraviado aquí? ¿La federación para ir a la Fiscalía y sostener la demanda? ¿O es el Estado por el poco dinero que le da a la Federación de Fútbol? Poco digo en relación a todo lo demás del presupuesto. Es bien difícil tipificar el caso, ¿verdad? Lo que sucede aquí es que la sanción va a ser más del tipo moral. Si ustedes fijan, los jugadores ya no van a ser queridos y valorados como lo han sido, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, ¿verdad? Pero el manejo mediático, si nos fijamos, siempre es en función del negocio, en función de vender, en función de las primeras planas, así como los lunes vemos de fútbol español y no fútbol local. Así como, si nos fijamos en lo más sencillo, hay personas que lo primero que van a leer en los periódicos son las últimas páginas, o sea, leer el periódico al revés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van al fútbol. Entonces, como la mayoría son apasionados del fútbol, el fútbol nos entretiene, nos duerme, entonces van a ver ahí que lo primero que han visto es que la Fiscalía trabajando, cateando las casas de los jugadores. Entonces, es decir, es más de lo mismo, ¿verdad? Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Aló? Adelante. ¿Quiero opinar? Sí, adelante, por favor. Claro, con respecto a esto de los partidos amañados de la selección, esa situación existe en todos los niveles del fútbol. Y ya dijeron los invitados suyos y otros que han opinado antes que yo, que existe a todo nivel. ¿Sabe cuál es la situación? De que ahora se tiene en la mira a 22 jugadores, parece que son, y realmente no todos ellos han jugado. Ahí tienen que también las autoridades no ser tan injustas con aquellos que solo pasan en la banca y nunca juegan, y a ellos también. No creo yo de que alguien que llegue a amañar partidos llegue a tratar con los que solo pasan en la banca calentando ahí la silla, ¿verdad? Y la otra situación es de que a veces hay ocasiones en que un equipo de la categoría B asciende a la de ascenso y lo hacen amañado y nunca se dice nada. Otra cosa, hay árbitros que se venden en los partidos de fútbol a todo nivel y todavía le regalan en tiempo extra, le regalan tal vez, son 2 minutos los que van a dar de tiempo extra y le dan 5 minutos y en ese tiempo le ganan al equipo, y todo porque ya lo habían pactado que le iban a pagar. ¿Por qué no se investiga a todo nivel, incluyendo los árbitros, a todos los niveles? Y que si la Fiscalía, digamos, le va a meter mano al fútbol, que también tenga un delegado en cada partido cuando, por ejemplo, son partidos que van a determinar el ascenso o el descenso de un equipo. Y hoy, no ser tan injusto con estos jugadores que a veces están en la banca y hay otros que no deben nada, pero sí hay unos que se han visto en la televisión. Hay un arquero o 2 por ahí que sí se les ve la cara que sí tienen problemas, ¿verdad? Entonces a ellos sí tiene que aplicárseles la ley, porque eso no se hace, eso es denigrante para el país. A ningún jugador, a ningún salvadoreño le conviene irse a vender por unos 15 centavos, como dijo un muchacho ayer, irse a vender por 15 centavos de dólar. Eso, la patria no se vende por 15 centavos. Muchas gracias. Muy amable, gracias por llamar. Leslie, ¿qué opina usted? Pues me llama la atención lo que dice el televidente sobre la investigación a todo nivel, ¿verdad? Y bueno, desde un principio, desde que se empieza a llenar como las listas de escogitación de los jugadores, y bueno, ya lo decía el compañero que no se puede tipificar todavía, no se le encuentra si va a ser fraude, si es más una sanción moral.
la que existe, pero siento yo que también, vuelvo a repetir, que tenemos que tener un ojo clínico en esto, porque si se fijan había estado un pequeño conflicto entre la Fiscalía y ministro de Seguridad y la policía. Entonces, esta forma de reacción que ha tenido pronta ante este problema, ¿qué tipo de publicidad le está dando que no la la tuvo Fiscalía? incluso el fiscal cuando él mismo reveló que el exministro había bloqueado operativos para capturar delincuentes, por ejemplo. Sí, entonces ese dimes y diretes que ha existido entre la Fiscalía y entre el ministro de Seguridad y la policía misma, vamos a ver si la población no tiene a bien o a desprestigiar la institucionalidad del país. Y no sé si ustedes recuerdan el caso del 5 de julio, fue lo del caso de Belloso, que un año después se hizo todo el operativo, helicópteros y todo para encontrarlo de una forma tan fácil, el despliegue de recursos humanos y técnicos que hubo para solventar después un presupuesto asignado y aumentado a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía también. Entonces, ¿qué nos dice que ahora con la pronta acción que ha tenido la Fiscalía no lleva un trasfondo a eso? Entonces vemos lo que sí se considera dañado, el bien jurídico que se considera dañado es la seguridad jurídica. Rápidamente, porque ya nos piden tiempo, el tema de la Corte Suprema de Justicia, la Embajada de Estados Unidos dijo, si sigue ese pleito, no va a haber Fomilenio 2 y las salas en conflicto, la Asamblea siempre queriendo descabezar la Sala de lo Constitucional y algunas decisiones que esta Sala de lo Constitucional todavía tiene que tomar en temas relevantes. A ver, rápido. Es lo que menciona, lo de la seguridad jurídica, el irrespeto a las institucionalidades, tanto de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el gobierno en sí, ¿qué es lo que hace? Que organismos internacionales, países del mundo que quisieran invertir dentro del país, en un país donde no hay seguridad jurídica, donde hay un alto índice delincuencial, ¿cómo va a poder aumentarse o aperturar el Fomilenio? Entonces, ¿cómo voy a querer que un país invierta en El Salvador si no hay seguridad jurídica y respeto a la institucionalidad? Juan Pablo. Bueno, en este caso tiene que primar siempre el respeto a las reglas del juego, ¿verdad? Los pesos y contrapesos, ¿verdad? Entre todos los órganos del Estado. En todo caso, y no es que yo sea el gran defensor de esta Constitución, ¿verdad? Pero sí creo yo que tiene los elementos básicos para garantizar los derechos de la ciudadanía. Lo que sucede es que acá nadie se ha atrevido a poner orden y quien se atreve a poner un poco de orden inmediatamente es tratado de descabezar, descalificar y todo lo demás. Entonces, si nos fijamos en la Corte Suprema de Justicia, ha existido o ha sido siempre como servir a los dos órganos principales, que son el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Entonces, en este caso, la Corte Suprema de Justicia pidiendo aumentos de salario, pidiendo vehículos nuevos, es decir, los magistrados son los principales que tienen que velar por la cumplida y rápida justicia, ¿verdad? No servirse de la justicia y de sus cargos. Claudia. Yo creo que como país debemos de cuidar mucho la imagen internacional que tengamos. Este tipo de cosas, como decía Leslie, afectan la seguridad jurídica que nosotros le podamos dar y la imagen que podemos tener internacionalmente. El caso del ENEL, que también se ha estado mencionando demasiado, ese tipo de cosas que al final parecieran no importarle a quienes están involucrados y parecieran no quererle dar salida pronta, ¿verdad? Es lo que nos afecta internacionalmente y lo que nos daña nuestra imagen como país. Muy bien, gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto tenerlos con nosotros en este espacio y agradecemos su colaboración ciudadana, desinteresada y fresca sobre el análisis de la realidad nacional. A ustedes también como televidentes, gracias por participar, de eso se trata. El criterio lo construimos entre todos, cada quien con su forma de apreciación y su pensamiento. De eso se trata este espacio, de enriquecernos como ciudadanos con lo que cada quien cree, ve y con lo que cada quien siente y percibe. Hasta la próxima semana y nos despedimos con el proverbio de cierre en Proverbios 14:29. En Proverbios 14:29 encontramos: el que demora en enojarse da muestra de inteligencia, el que no se domina manifiesta su locura.